La historia comienza con este treintón de acá, llamado Rick, que acababa de ser derrotado por un grupo de gente con apariencia de muy malotes. Y mientras este piensa que aún le falta mucho por recorrer para estar a su nivel, el tipo pierde el conocimiento. En este mundo medieval existe un gremio de aventureros que se clasifican por las letras de la F a la A. Y para que los jóvenes avancen en la clasificación por letra, el aventurero tendrá que pasar una serie de exámenes para ver si cumple con las cualidades esperadas. Un mundo medieval con gremio de aventureros. ¡Qué original! Pues por eso mismo el prota se encontraba luchando al principio. Se aisló en las montañas con un grupo de aventureros experimentados por los últimos 2 años para iniciar el examen, y su determinación por ser un aventurero es más fuerte, por lo que siguió entrenando, terminando por impresionar a todo el mundo golpeando el saco de slime verde y mandándolo a volar, además de destrozar toda la pared, dejando impactados a todos los que presenciaron su puñetazo, y más al niño rubio, quien dice que él está robando todo el protagonismo, pero dice que su gran especialidad es su magia defensiva, alardeando que no podrá igualarlo a él cuando hagan esta prueba. Pero al pasar a esta prueba de defensa mágica, Rick logra protegerse de una. Esta vez lo esquivó por pura casualidad, así que la siguiente irá completamente en serio. Rick no podía creer. Finalmente, Rick se encontraba esperando el momento en que le avisaran si fue aprobado o no. Estaba muy preocupado por el hecho de que si reprobaba, su entrenamiento, según las palabras de Rhiannet, iba a triplicarse. En sus credenciales de aventureros debe tornarse de color azul en caso de ser aprobados. Y aunque el prota haya pasado un momento muy estresante, al final sí que aprobó, y se anuncia que los aprobados pasarán a otra prueba en la que se realizará una pelea simulada. Pero aún así, Rick sale todo contento de la habitación, notando un olor muy desagradable al abrir la puerta, pues se trataba de este hombre refinado, que se había acercado, pues se trataba no más ni menos que el hermano mayor de los 2 chicos que molestaron a Rick en el episodio pasado, que descaradamente se le acerca a Rhiannet para proponerle a ser su segunda esposa, diciendo que es el hijo mayor de la familia gobernadora del norte, por lo que Rick decide llamarlo el norteño. El prota amablemente le pregunta si acaso él también vino a hacer el examen, pero el norteño lo manda a callar, diciendo que no habla con mediocres de la mediana edad como él. Pero al ver cómo no desiste de sus intentos por quedarse con Rhiannet, Rick se pone bien los pantalones y dice que la chica no podrá acompañarlo al norte porque es su novia, y que no se quedará de brazos cruzados si se la intentan quitar. En eso, el norteño mira la tarjetita que tiene Rick en la mano y se da cuenta que es un aventurero nivel F, cosa que desata su burla y denigración hacia el prota, pues él resulta ser un aventurero de nivel A y será uno de los elegidos para luchar contra los pretendientes en el examen de mañana. Y dada la incómoda situación en la que está Rick, le aconseja que se vaya y que lo deje solo con la señorita. Pero en eso, Rhiannet abraza a Rick y dice que prefiere la compañía de este caballero, además de decir que su exceso de colonia es completamente desagradable y repelente. Este se marcha y jura que se vengará del prota y que la dama entrará en razón. Rick se disculpa con Rhiannet por mentir de que era su novia, pero ella le dice que no se preocupe, pues eso le hizo a ella muy feliz, dejando con chapetitos al prota. Más tarde, en un bar, el norteño se encontraba molesto por lo sucedido hace rato, y en eso llegan llorando sus 2 hermanos menores, diciendo el pequeño que el señor cuarentón lo humilló en el examen, y la hermana mintiendo que ese mismo señor se quería propasar con ella. Aquí el norteño pregunta que cuál era el número de aspirante de Rick, y el chico le dice que parecía un número de la mala suerte, el 4242, comenzando así a tramar un plan para perjudicar al prota. Al día siguiente, los muchachos se encontraban caminando por el pasillo, hablando de lo preocupado que estaba Rick por la pelea de más tarde. Aquí Rhiannet le dice que no tiene de qué preocuparse, excepto por contenerse para no desvivir a su contrincante, ya que sí, Rick parece ser el único que no comprende que tiene una gran fuerza. En eso aparece este otro señor llamado Lynx, que será su exterminador para los aspirantes que tengan el número 4200 en adelante. Aquí Rick se entusiasma al saber que no le tocó contra el rubio de ayer, ya que mencionó ser un nivel A. Aquí Lynx menciona su sorpresa de que Rick se haya convertido en un aventurero a sus plenos 32 años, pues uno creería que ya es demasiado grande para ello, pero no lo dice en tono de burla, sino que expresa su admiración por la determinación de Rick por cumplir su sueño de ser un aventurero, agregando que, como compañero de mediana edad, él lo inspira. A pesar de tener 40 años, él también quiere alcanzar el rango A algún día, situándose actualmente en el rango B, al cual le ha costado muchos años de su vida alcanzarlo, ya que se
se convirtió en aventurero a sus 24 años. Aquí los dos expresan la admiración y el respeto por el otro y dicen que darán lo mejor de sí en la prueba de combate, y quedan que después de ello pasarán a tomar unas cuantas copas. Todo mientras la conversación era escuchada por el norteño, que pondrá en marcha su plan a partir de ahora. Pues cuando los dos caballeros se habían despedido, Lynx notaba lo fuerte que Rick tenía su mano, sabiendo con esto que él también había entrenado mucho, pero en ese momento se le aparece el muchacho rubio, diciendo que Lynx tiene suerte de poder hablar con él. En eso vemos en las barracas cómo el prota se encontraba de buen humor, pues saber que no se iba a enfrentar a un rango A lo había llenado de alegría. Pero en eso les llega un aviso a los aventureros, pues resulta que los que tengan el número de 4200 en adelante, su exterminador no podrá venir porque se encuentra enfermo, y en su lugar lo reemplazará el señor Raster Diarmuid, el norteño. Rick, preocupado, escucha a los demás aventureros diciendo que Raster Diarmuid es alguien que alcanzó el nivel A sus plenos 17 años, mejor conocido como el hombre de las 1000 habilidades, pero también tiene otro apodo, el destructor de niveles F, añadiendo que todos los años se obsesiona con un nivel F y no parará de perseguirlo hasta destruirlo por completo. Dándose cuenta Rick que ahora es él con quien ahora Raster está obsesionado, pues le llamó demasiado la atención. En eso, mientras el norteño se encontraba aplastando a un nivel F, llega un guardia para comunicarle algo, seguramente el inicio de su plan contra Rick. En eso volvemos a ver al prota, pasando por una crisis nerviosa, pues piensa que será completamente arrasado por el norteño, ya que después de todo él solo sabe usar magia de primer nivel elemental. Pero en eso Rhiannet se sienta delante suyo y comienza a decirle palabras de aliento, pues desde que comenzó todo él no ha parado de recibir el mismo comentario, de que está demasiado viejo y que debería rendirse, pues ella aquí le dice todo lo contrario, incluso que llegará a derrotar al hombre de la colonia. Y mientras Rick recuperaba la confianza en sí mismo, un chico encapuchado llega para ofrecerle leer su futuro. Pero lo que no sabía Rick es que esto se trataba de una vil trampa, pues una vez él se sienta en la silla, Rhiannet nota que esta está encantada, y antes de que pueda hacer algo, el prota es teletransportado fuera de ahí, revelando ser el hermano menor del norteño, quien era ese falso vidente, diciendo que ahora el prota no podrá asistir a su examen. Pero aquí la chica super molesta lo toma del cuello y le exige al enano que le diga dónde está su hombre, pues este menciona que un hechizo de teletransporte es demasiado complejo incluso para un gran mago como él. Aquí la chica se molesta y comienza a amenazarlo con que le diga dónde se encuentra Rick, o de lo contrario el chico puede ir despidiéndose de uno de sus ojos, pero este, al no saber nada más, simplemente dice que no debe de encontrarse más lejos que 100 metros. Por otra parte, Rick apareció completamente rodeado por los guardias del norteño en una zona al costado del edificio, amenazándolo con que lo van a mandar a dormir para que así repruebe el examen, añadiendo que no podrá hacer nada contra ellos, ya que son nivel B y uno que otro nivel A. Pero en ese preciso momento aparecen sus tres colegas de la Oracle Confist, preguntando qué es lo que está haciendo Rick y por qué Rhiannet no está con él. Al escuchar sus voces sabe automáticamente que se tratan de sus superiores, y eso lo deja con la piel increíblemente pálida. Estos bajan de manera muy badass y le preguntan al prota qué es lo que está haciendo aquí, ya que debería estarse preparando para su examen. Este por su parte está paralizado del miedo, pero uno de los guardias se interpone entre el ogro parlanchín y Rick, diciendo que si acaso él también quiere morir, y hasta eso que el prota, sabiendo lo peligrosos que son sus compañeros, intenta proteger a sus atacantes, diciendo que solo son gente que lo está ayudando a relajarse antes del examen, a lo que el orco también quiere sumarse, pero Rick le grita al líder de los guardias que por lo más sangrado les ordena a sus hombres retirarse del campo, pero para su mala suerte hace caso omiso y le ordena al pelón atacar al orco, que le da un fuerte tajo con su enorme espada que no le hizo ningún rasguño e incluso se terminó rompiendo esta. El tipo menciona que notó cómo es que este ha fortalecido sus músculos, pero es una completa pena que no haya fortalecido su espada también. Este le da un fuerte puñetazo que, al ser atrapado por la mano del gigantón, se rompió por completo. Este le dice que no se preocupe, pues con su magia le restaurará la mano. Por otra parte, el chico rubio le pregunta a Rick si acaso se metió en problemas con estos tipos, y al recibir un afirmativo por su parte, él saca uno de sus nuevos inventos, un rifle de asalto completamente real, la super escupefuego llamada Juliet, que utiliza piedras imbuidas en magia, siendo esta la munición, terminando por rociarles el cargador por completo, dejando nuevamente sorprendido al prota. Mientras Rick intenta convencerlos de que no les siga disparando, uno de los malos amenaza con hacerle daño a la pequeña vampiro.
Rick se preocupa, no por ella, sino por el guardia, diciéndole a la niña que no tiene por qué ponerse nerviosa, pues solo está jugando con ella. Pero al hacer movimientos bruscos la terminó lastimando, ocasionando su completo y desgarrador final. Aquí un guardia resalta lo fuerte que es esa chica, pues pudo usar magia elemental de 7º nivel con solo decir toma. Aquí el líder dice que se trata de nada más ni nada menos que Aliceret, la niña del apocalipsis, una vampiro de apenas 10 años. Mientras tanto, el elfo rubio se trata de Miset, el mejor armero del mundo, cuya tecnología parece ser sacada de 1000 años en el futuro, pues así es su apodo, el armero de los 1000 años. Por último está el orco, alguien cuya fuerza e inteligencia van de la mano, el sabio bestial, Browstone, añadiendo al viejo que este grupo es conformado por puro nivel S, la llamada Orichalcum Fist, el grupo más fuerte de todo el continente. Comenzando así la pequeña vampiro a darle una golpiza a todos los guardias, siendo esta la oportunidad perfecta para que Rick se vaya al examen. Cuando llega de nuevo al edificio se encuentra con Rhianette todavía sosteniendo al chico, que al verlo esta simplemente lo lanza. En ese preciso momento también vuelve a aparecer Lynx todo golpeado por el señor norteño, quien le dice que cuando terminó de hablar con el prota fue interceptado por él, quien en ese momento le preguntó que cuál era su sueño, y al responderle que quería construir una escuela para niños, lo comenzó a golpear sin fin, diciendo que un plebeyo mediocre como él no debería inculcarle nada a los niños, porque si no, los niños también crecerán siendo mediocres, diciendo que renuncie a todo tipo de sueños, terminando por decirle al prota que por favor se retire del examen, pues es lo que más le conviene a él. Aquí Rick hace caso omiso y se retira para ir a luchar contra el norteño, que se encontraba masacrando a todos los nivel F, llegando un guardia para decirle que no pudieron contener al prota, pues ya se encuentra en camino para su pelea contra él. Continuamos con una breve explicación sobre las normas que conforman en este universo. Dicho por este tipo que habla solo en este mundo, hay 4 facultades principales que una persona puede tener. Y estas son fuerza física, control corporal, reservas de magia y control mágico. Este chico tiene la capacidad de poder ver qué tan desarrollado tiene una persona estas cualidades, observando al norteño, que tiene una increíble reserva de magia. Pero esta habilidad tiene algo malo, y es que si observa a alguien fuerte por mucho tiempo le dolerá los ojos, algo digno de un clase A como lo es este tipejo. Pero al ver al prota nota como su fuerza física, control corporal y control mágico son tan altos que incluso termina por romper su propia habilidad, y ocasionándole un fuerte dolor en los ojos. Mientras eso pasa, Rhianette se encuentra con Alyssa, quienes terminan presentándose una a la otra, a la que termina invitándola a ver el combate junto a la Orichalcum Fist. Y aquí el elfito, al ver los grandes atributos de Alyssa, no quiere perder la oportunidad de invitarla a sentarse a un lado suya. ¡Qué rico! Pregunta qué tal creen que le vaya a Rick, a lo que todo el mundo está de acuerdo que barrerá el piso con el señor norteño, aunque Alyssa les diga que es un aventurero de nivel A que suele exigirle mucho a los aspirantes. Pero ellos dicen que no problema, ya que Rick es mucho más fuerte de lo que aparenta. El norteño dice estar impresionado de que haya podido sortear a sus guardias, pero al final dice que es normal, ya que después de todo son unos simples plebeyos. Rick le pregunta a él por qué se volvió aventurero, a lo que responde que, como un miembro de la nobleza, convertirse en aventurero solo aumentaría sus estatus, pero con todo y eso planea dejarlo cuando lo vea más conveniente hacerlo, por lo que Rick dice que jamás perdería contra alguien como él. Al iniciar el combate, el norteño dice que le enseñará a respetar a sus superiores, por lo que le lanza el primer ataque, un disparo de hielo, a lo que ni siquiera el prota se mueve, pues está siguiendo el consejo que le dio Rhianette antes de iniciar la pelea. Ella le dijo que utilizara los primeros minutos del enfrentamiento para calmarse y analizar al rival, por lo que se traga su ira ante las palabras despreciables de este inepto espécimen prófugo del ácido fólico, como lo es el norteño, que ya hasta se me había olvidado que se llamaba Raster, y sus 2 hermanos menores. Le dice que si acaso no se pudo mover por el profundo miedo que está sintiendo, así que le aumentará el nivel, lanzándole magia de fuego a un nivel avanzado sin siquiera conjurarla. El prota lo recibe sin meter las manos,
cosa que preocupa a Lisa, pero al final ni siquiera le pudo hacer ni una sola quemadura, ya que explica al ogro que eso apenas representaría un pequeño golpe para Rick. En eso procede a explicarle acerca de las 4 facultades, que la reserva de magia solo se puede desarrollar cuando uno es pequeño. De lo contrario, pasados los 20 años ya no se podrá hacer nada para desarrollarla. Y cuando Rick decidió hacerse aventurero, rozaba los 30, por lo que ni en pedo podrá hacerlo. Entonces, lo único que pudo desarrollar Rick fue una enorme fuerza física, recordando uno de sus primeros entrenamientos con el ogro, donde tenían que hacer un gran recorrido hacia un pueblo, solo que con la peculiaridad de que Rick lo hará caminando con un par de bolas con un peso de 100 kilos. Con un peso de 100 kilos cada una, y como un extra, un par de serpientes persiguiéndolo. Al punto en que, para compensar que no pueda entrenar la reserva de magia, al final sus maestros lo desarrollaron en cada una de las 3 áreas restantes, siendo el fortachón quien se encargó de su fuerza física, Miset del control mágico, Rickon pues digamos que le enseñó a esquivar superataques y Rhiannet en el control corporal, cosa que sorprende a Alyssa, pues ella pensaba que la elfa era una sirvienta. Al final, Rick superó todos sus entrenamientos. Ahora es tan fuerte como un nivel S, al igual que ellos. Pero él no lo sabe, ya que el jefe le infundió la idea de que un nivel F podría romper una enorme roca de un solo golpe. Roca a la que el prota solo consiguió hacerle una enorme abolladura. Tras que el norteño le haya lanzado un sinfín de ataques, al final la gran resistencia de Rick comienza a fastidiarlo. Y ni siquiera aplastándolo con 2 enormes paredes de piedra puede hacerle nada. Por lo que es momento de pasar a la verdadera pelea entre hombres. A puro golpe limpio, con magia. Con unos encantamientos que potencian su fuerza y velocidad, lanza un veloz ataque que es repelido fácilmente por Rick y lo termina lanzando al aire, cosa que al tipo le sorprende mares. Rick dice que, al fin, comprende el consejo de su elfa morena, que tras analizar a su oponente se dio cuenta que está muy confiado por haber nacido con talento, cuestión por la que no ha entrenado nada de las otras bases fundamentales, por lo que vencerlo será pan comido. Tras todo esto, el norteño dice que ha tenido suerte hasta ahora, por lo que procede a recitar un conjuro para un ataque de 3er nivel elemental. Ataque que el prota lo bloquea con la manita sin más, al más puro estilo Bellito. A lo que este tipo, notablemente frustrado, se lanza nuevamente al ataque, y al ver que el puño de Rick estaba listo para darle en todo el ojo, rápidamente hace su cuerpo de acero para evitar todo daño y saliendo disparado hacia atrás. Aquí se niega a reconocer la fuerza de Rick, diciendo que hay muchos factores que le están jugando a favor, pero aún así admite que está por encima del nivel E, cosa a lo que Rick responde que, mientras él está usando magia potenciadora, él solo está usando su precisión que ha superado por mucho a la del norteño. Así que este le pregunta, ¿cómo es que tan solo en un par de años pudo hacerse con tal fuerza física? Intentando ver si acaso Rick estaba haciendo algo de trampa. Rick responde que es tan fuerte gracias a no salir de una cierta cueva hasta vencer a su debido dragón demoníaco, caminar sobre un campo explosivo y nadar sobre las babas de un enorme monstruo que fácilmente pudieron quitarle la vida. De hecho, sí lo hicieron. Rick pedeció varias veces durante su entrenamiento, solo que gracias a la magia del jefazo pudo salvarse. El rubiecito no le cree ni una sola palabra, y si fuera cierto, pregunta qué fue lo que lo impulsó a esforzarse tanto, respondiendo Rick que fue gracias al sueño de derrotar al monstruo más fuerte de todos, Kaiser Alzapiet, un monstruo que aparece en las viejas leyendas de Yamato, lo que desata las burlas del norteñito, pero de la hermana no. Alyssa se pregunta a él por qué de ello, pero sus compañeros dicen que este es el objetivo del grupo de la Orical con Fist. El tipo se burla de ello y dice que finalmente lo va a acabar y aplastar ese patético sueño de la misma manera en la que lo hizo con el otro exterminador cuarentón, atrapándolo con unas enredaderas de nivel 7 elemental y recitando un extenso conjuro para invocar su habilidad más poderosa, una enorme coraza de raíces de 8º nivel mágico. Pero en eso recarga una habilidad de disparo de aire, que a palabras suyas la ha usado 1000 millones de veces durante estos 2 últimos años, cosa que los hermanos piensan que es mentira, pero el orco termina confirmándolo, mientras que ese gran poder del norteño solo la ha usado unas cuantas veces
poco tiempo después de dominarla, terminando por un enorme choque de puños en la que Rick termina victorioso y lanzándolo hacia las gradas a un lado de sus hermanos. Claro, eso después de cerrarle la boca a este fanfarrón, terminando con una cara que es un poema, finalizando así el combate y dejando perplejos a todos los demás aspirantes que presenciaron todo. Al final se reúne con sus compañeros, que lo terminan felicitando por haber aprobado el examen de ascenso, donde al fin se dio cuenta de que él se ha hecho increíblemente fuerte, avergonzándose de sí mismo del que no lo haya hecho antes, terminando por agradecerle a todos sus compañeros por haberlo hecho alcanzar este gran nivel. Al final la vampira dice que no haga eso y que vayan a comer algo para celebrar. En eso vuelve a aparecer el norteño, que ahora Rick le dirá a Raster y le dice que, si acaso se está preguntando por qué alguien de rango A perdió contra un novato como él, pues la respuesta está en repetir una técnica hasta que el cuerpo humano ya no resista más, terminando por Raster jurarle que se hará más fuerte para que en su próxima prueba se vuelvan a enfrentar. Al final se marcha con sus dos hermanos, no sin antes de que la chica incline la cabeza. Al final llega el momento de saber quiénes aprobaron la prueba, mientras el resto de sus compañeros se encuentran en una fonda esperando a que lleguen Rick y Rhianette. Rhianette le pregunta al prota el por qué se encuentra tan tranquilo, a lo que este responde que solo se estaba acordando de unas cuantas cosas. Podemos ver a nuestro protagonista Rick, que estaba parado frente a la puerta de la prueba, escuchando cómo llaman a los otros participantes. Mientras espera su turno, llega Rhianette y le pregunta si está nervioso por la prueba, a lo que este contesta que no, que solamente estaba recordando un pasaje de su niñez. Él le leía a su padre de cómo se hacía la primera prueba de las 5 que hay, y cómo el pequeño Rick se emociona al pensar que él podría vencer al mismísimo Kaiser Alzapiet, el monstruo más perro de todos. Aunque su madre le dice que eso es arriesgado y que podría fallecer por ser un trabajo tan peligroso, rompiendo así las esperanzas del niño de convertirse en una gran leyenda como Yamato, un aventurero de sus libros favoritos. A lo que su padre concuerda con su madre al decirle que debería buscar un trabajo estable, algo que él no desea. En ese mismo recuerdo podemos ver que él está en una revisión médica, donde un doctor le dice que lo felicita por tener una habilidad innata, al tener los marcadores necesarios para ser un gran aventurero. Algo que sorprende mucho al niño, ya que no puede creer que pueda ser verdad. A pesar de que el doctor le dice que es bastante raro encontrar a las personas con estos marcadores y que no sabe cuál sea su habilidad, el niño se emociona al saber que tiene un poder como Yamato, el de las leyendas, un poder increíble que se va a manifestar con el tiempo. Él se está imaginando que, en el momento en que sus poderes se manifiesten, le podrá decir con orgullo a su papá y a su mamá que va a ser un gran aventurero. Al día siguiente en la escuela, uno de sus compañeros le pregunta que si ya se manifestaron dichos poderes, pero este dice que no, que simplemente hay que tener paciencia, ya que esto no es algo que se pueda entrenar para que salga. Pero pasa más de un año y su poder simplemente no sale. El protagonista sigue practicando por las noches tratando de manifestar sus poderes, sin tener éxito. Y aunque pasen los años, llega al punto donde se empieza a decepcionar, y más cuando la gente le dice que, aunque tenga los marcadores, puede que no haya habilidad que se vaya a manifestar en él, algo que lo sabe, y es triste. Uno de sus amigos le pregunta si él quiere volverse aventurero, pues aunque no se manifieste habilidad alguna, hay muchos aventureros que no la tienen, así sea incluso por cuestiones de dinero, algo a lo que él no está de acuerdo. En su casa, su madre le pregunta con emoción si ya encontró trabajo, algo que, triste y decepcionado, le dice que sí. Consiguió un trabajo de recepcionista en una gran franquicia de aventureros, a lo que su padre le dice que es un gran trabajo, respetable y estable, expresándole su orgullo, y su madre felicitándolo, ofreciéndole todo un festín. Y así comienza su vida, siendo recepcionista en la que poco a poco se va adaptando, pero aún no se rinde y él piensa que en algún momento sus poderes se van a manifestar y va a poder lograr salir de esa vida monótona. Comienza a tener muchas buenas amistades con los aventureros, pero su vida es triste y cada vez más vacía, hasta a un punto en el que él mismo se olvida de sus verdaderas aspiraciones y simplemente se adapta a lo que es su vida ahora. Es un nuevo día, podemos ver cómo su compañera tiene problemas para completar un pago a un aventurero por una eliminación de un grupo de slimes, a lo que llega Rick preguntándole que si eliminó slimes y donde le informa que su recompensa sería 2 moneditas, así salvando a su amiga primeriza de un momento muy incómodo. Él le dice que irá aprendiendo y que no se preocupe. Ella le vuelve a agradecer y le informa que debe estar más al pendiente, ya que últimamente han aparecido muchos monstruos en el pueblo y seguro pondrán una misión.
razón. Esto debido a que espantan a los monstruos de sus guaridas y acaban en el pueblo. La mayoría son de nivel bajo, a lo que ella le dice que va a preparar las cosas para cuando lleguen. El prota se sorprende al enterarse de que su amigo ha ascendido a nivel B como aventurero, lo que lo hace reflexionar sobre su propia vida. A pesar de tener un trabajo estable, se siente decepcionado al darse cuenta que no ha cumplido sus sueños. Esta revelación lo lleva a cuestionarse su elección de vida y a pensar en lo que podría haber sido si hubiera seguido su sueño de convertirse en un gran aventurero. Y estos pensamientos lo hacen sentir algo frustrado. Una noche Rick se encontraría un troll grande, un monstruo de nivel medio. Algo raro, ya que por la zona solo suelen habitar monstruos de nivel bajo. Pero bueno, intenta proteger a una mujer que pasaba por ahí, pero ella le pide que retroceda y se encarga del troll en unos cuantos segundos. Agradece a nuestro protagonista, dejándolo sorprendido. La mujer le revela que es una aventurera y le dice que no debe preocuparse, tratándose de Rhiannet. Después podemos ver cómo nuestro protagonista y Rhiannet caminan juntos por la calle, donde él le dice que quería salvarla, o por lo menos eso pretendía. Le pregunta a Rhiannet si acaso es una aventurera de nivel B, a lo que ella responde que no. Ella le dice que es un nivel S, algo que lo deja aún más sorprendido, ya que ellos son gestionados directamente del cuartel general. Él quiere preguntarle algo, pero teme que ella se ría, a lo que ella contesta que no se preocupe, que no se va a reír, ya que desde los 8 que no se ríe, y ya va 9 años de eso. ¿Tiene 17? Rick dice que desde pequeño sueña con ser un gran aventurero y derrotar a Kaiser Alzapiet, que tiene una habilidad innata que aún no se ha manifestado, por lo que decide preguntarle después de su momento de euforia. Le pregunta si acaso puede convertirse en aventurero a pesar de tener 30 años. Ella le dice que hace un momento demostró tener muchísimo valor, algo importante en un aventurero, pero ella continúa diciendo que un aventurero necesita cierto mínimo de reservas de magia, y que siendo sincera solo le puede dar una respuesta. Si intentara convertirse ahora en aventurero, le sería completamente imposible. El decepcionado le dice: una aventurera de primera me puso los pies sobre la tierra, que ya se puede olvidar de ese sueño que tenía durante tantos años. Pero dice que por lo menos hoy fue un gran día, ya que finalmente pudo conocer a una aventurera de nivel S. Terminando por Rick invitándola a comer en tono de broma, pero de pronto ella acepta, sorprendiéndolo nuevamente. Le dice que mañana está libre, si le conviene. A la mañana siguiente, Rick se encuentra muy de buen humor y que hoy va a trabajar mucho. Alisa no puede creer lo que está escuchando, preguntándole si es él el de siempre. De repente llegó Zoid, diciéndole que viene por su primera misión de nivel B. Él le dice que ya lo tiene, entonces le desea muchísima suerte. Este le pregunta qué es lo que le pasa, pero Rick simplemente no contesta. Más tarde él piensa que si va a cenar con una chica linda, entonces su vida no va tan mal después de todo. Mientras iba rumbo a su cita todo contento, no podía dejar de pensar en que tal vez podría ser la pareja de Rhiannet, pero en eso la gente comienza a gritar a su alrededor. En ese momento toda su euforia se baja. Él corre por las calles pensando que no es normal de que haya tantos últimamente. En una de las calles ve a su cita, quien lo saluda y le dice que no tiene de qué preocuparse, ya que los monstruos son de nivel bajo. Terminando Rick por hacerse a un lado, ya que no quiere estorbarle a su chica, acabando con ellos de una manera muy sencilla. Nuestro prota sorprendido dice que es demasiado impresionante. Al terminar con todos, ella se queda un momento en blanco, llegándole a la mente una escena devastadora de su niñez. Rick le pregunta qué es lo que sucede, y ella tiene un recuerdo de su pasado donde un dragón destruye su ciudad. Se desploma en el suelo, por lo que él, preocupado, le pregunta qué es lo que está pasando. Ella le dice que está sintiendo una extraña energía, pero en ese momento aparece un lobo que es completamente abatido por su amigo Zaid, que le dice al prota que no es el momento para ponerse a ligar, mientras esto está lleno de monstruos. Rick se sorprende de verlo, y detrás de él hay más aventureros, donde se da inicio una feroz batalla. Su amigo le dice que él y su chica pueden quedarse atrás mientras ellos se encargan del resto. Rick se sorprende al ver cómo pelean, donde él en sus pensamientos dice que ya se había rendido, y eso le da envidia en estos momentos. Pero ahora Rhiannet lo llama y le dice que esto es muy peligroso. Él le dice que su amigo es de nivel B. Sin embargo, Rhiannet se refiere a que se acerca un enorme dragón a la que su amigo no le podrá hacer frente. Ella explica que tiene una especie de trauma con los dragones, y cuando siente su magia, ella misma no puede controlar
dar la suya. Pero entonces encima de ellos sobrevuela el enorme dragón, algo que los deja muy sorprendidos. Ahí nuestro prota se da cuenta que los monstruos realmente no venían hacia el pueblo, sino que estaban huyendo de este dragón. Uno de los aventureros decide atacar, a lo que el dragón despliega sus alas, derribando a todos con una fuerte brisa. Zoid, en un estado de shock, dice que no pueden pelear contra él, por lo que dice que todos deben huir. Todos empiezan a correr, pero el dragón los atrapó dentro de una barrera, impidiendo su salida, donde ellos se desesperan por no poder escapar, resignado a aceptar su horrible y doloroso final. Pero en ese momento, Rick se para desafiantemente frente al dragón, diciendo que por lo menos podrá morir como un verdadero aventurero. Aquí él pensaba que abandonar su sueño era un alivio. Hablaba como su sangre le hervía, y allí entendió lo que él siempre quiso. Agarra una roca y con todas sus fuerzas se la lanza a la cara del dragón, algo que motivó a Zoid y a los otros aventureros a unirse a la lucha, diciendo a Zoid que no van a dejar que un simple recepcionista les robe todo el protagonismo. El dragón escupe fuego, pero Zoid protege a todos convirtiéndolos con cuerpos de hierro. Nuestro prota se levanta entre las rocas, decidido a cumplir su sueño. Rhianette lo llama sorprendida, pero el dragón lo aplasta de un manotazo. Pero en este preciso momento, la gran habilidad de Rick finalmente se ha manifestado, dándole una increíble fuerza, terminando por desafiar así al dragón. Lucha valientemente y logra vencer a la bestia. Todo el mundo queda sorprendido por su valentía y habilidad, pero finalmente nuestro prota cae desmayado, poniendo fin a la batalla. Cuando este despierta, él expresa su dolor físico. Justo al lado se encuentra Rhianette, diciéndole que todos sus circuitos mágicos estallaron cuando despertó su habilidad. Se queda sorprendido y le pregunta que cuánto tiempo lleva durmiendo. Ella le dice que por lo menos una semana, y él no puede creer que sea tanto tiempo. Le pregunta que si estuvo a su lado todo este tiempo, y ella le contesta que sí. Él le cuestiona el por qué, y ella le revela que todo fue con el fin de invitarle a unirse al grupo de Orichalcum Fist, algo que él no puede creer. Ella le explica que el objetivo de su grupo es el mismo que el de él, el de vencer a Kaiser Alzapier. Entonces nuestro protagonista no puede creer que esa bestia de los cuentos sea verdad. Ella le garantiza que se convertirá en un aventurero, pero en ese momento nuestro prota no sabe cómo reaccionar, quedando completamente sorprendido, ya que es la primera vez que escucha algo así. Recuerda su imagen de niño, preguntándose si de verdad va a intentarlo, que si de verdad puede convertirse en ese aventurero que él tanto anhelaba ser, a lo que su amiga le dice que sí. Regresamos al presente, donde él está parado frente al arco de piedra esperando a ser llamado para completar la prueba. Al escuchar su número reacciona y completa su prueba, convirtiéndose finalmente en un aventurero certificado. Todo gracias a Rhianette y a la Orichalcum Fist. Luego, el prota se reúne con Laurette, quien le dice que luego de que le den el alta irán a beber unas cervezas, mencionando también que le gustaría mucho conocer a su grupo, idea la cual no le agrada mucho al prota. Tiempo más tarde, Laurette ya se ha recuperado y se dirige hacia el prota. Este le había dicho que fuera bien equipado, aunque Laurette no sabe por qué lo dijo. De pronto, el hombre se topa con el castillo en donde el prota vive con su grupo, tratándose de lo que parece ser el castillo de un rey demonio. El hombre llega hasta las puertas del castillo, aunque allí encuentra una entrada más pequeña, por lo que se dirige a ella. Luego de hacer sonar la campanita, grita el nombre de Rick, y justo en ese instante las puertas gigantes se abren, en donde se encuentra el prota, quien le da la bienvenida a su hogar. Una vez dentro, el prota se disculpa por haberlo hecho viajar tanto, pero Laurette menciona que no había monstruos cerca, y le pregunta por qué dijo que viniera tan preparado. Y Rick menciona que fue para que no termine muerto luego de la visita. Al entrar a la mansión, Rhianette los estaba esperando y le da la bienvenida al invitado, quien le agradeció por recibirlo de tal manera. Alicere también aparece por las escaleras, quien saluda con muchas energías a los muchachos. Es por eso que Laurette espera que su hija sea igual de enérgica que esta muchacha, aunque de pronto la pequeña lanza un superataque de nivel 6, que por suerte es desviado por el prota, de lo contrario hubiera acabado con el hombre. Rick rápidamente la reta, pues no está permitido usar magia dentro del castillo, a lo que ella se queja, pues comenta que hace mucho que no juegan con ella. En ese momento Rhianette le comenta a la pequeña que deberá pagar por los arreglos, con
su presupuesto para la comida. Noticia que no le termina por agradar mucho a la chica vampiro, por lo que se arrastra hasta sus pies y se disculpa con su hermana mayor, mencionando que no lo hará más y que por favor no le quite la comida. Por otro lado, el prota al escuchar esto menciona a Laurette que jugará un rato con Aliceret, pues de lo contrario volverá a destruir algo del castillo. Al ratito, Rhiannet lleva a Laurette a una habitación, mencionando que puede sentirse como en su casa. Luego ella se va y el hombre mira por la ventana, pensando que no podrá terminar de ver todo el castillo por lo grande que es en un solo día. En ese momento logra ver a Missette, por lo que rápidamente va junto a él. El rubio logra reconocerlo como el amigo de Rick, por lo que al final ambos se presentan. El visitante se pregunta qué es lo que hace el dispositivo que tiene en las manos, a lo que el tipo le dice que se trata de su ultra revienta cosas número 6. Allí mismo Laurette intenta usar el dispositivo con ayuda del rubio, quien lo guía para acabar con un espantapájaros, dejando un gran cráter en su lugar. Esto sorprende por completo a Laurette y Missette comenta que será mejor que ajuste el retroceso. El visitante vuelve al castillo asombrado por lo que vio hace unos momentos, pero justo ahí se encuentra una habitación en la que el orco se encontraba estudiando, y sin siquiera mirarlo, Brownstone ya sabe que se trata de quien los visita, mencionando que si lo desea puede entrar al lugar. Una vez allí, Laurette se impresiona por la gran cantidad de libros que hay, y es que el orco le explica que son sus aposentos privados y su biblioteca, pues estar rodeado de libros lo tranquiliza bastante. El humano le pregunta cuánto ha leído, y el orco menciona que la gran mayoría, pues últimamente se encarga de entrenar a Rick y no tiene tanto tiempo libre. Entonces Laurette se impresiona de que él sea el entrenador del prota, por lo que se pregunta si sería capaz de darle una lección. En ese momento el orco se pone de pie y halaga su mirada, ya que le transmite la misma sensación que la mirada de Rick. Por otro lado, Rick se reúne con Matt, quien le revela que Brownstone y Laurette fueron al bosque. Esta noticia alarma por completo a Rick, y es que el visitante se encuentra afrontando los entrenamientos de Brownstone, pensando en que morirá en el intento, pues luego de caer desde un gran barranco, por suerte cae encima de una superficie suave, y es que se trata del cuerpo de un animal, el cual está siendo sostenido por Rhiannet, la cual comenta que es lo que lleva para la cena. Unos minutos más tarde, Laurette le agradece por salvarlo, y es que al ver las grandes pesas, ella se pregunta si acaso fue Brownstone, a lo que le cuenta que era parte del entrenamiento, pues debía bajar por el barranco corriendo. En ese momento, la peli blanca le revela que Brownstone es quien solía matar a Rick antes, lo que sorprende al hombre, pues cree haber escuchado mal, hasta que en ese momento aparece el orco para llevárselo a rastras para continuar con el entrenamiento. Y luego de una jornada agotadora, Laurette se encuentra totalmente exhausto y revela al prota que el orco había mencionado que sería un entrenamiento ligero, muy ligero, y es por eso que Rick le dice que no debería de creer en nada de lo que le digan el resto de sus compañeros. En ese momento, esto le dicen al prota que no es para tanto, y es que Aliceret quien desea seguir jugando con el invitado, aunque el prota se lo niega. Más tarde, Rhiannet le sirve una taza de té para que esperen hasta la cena. Luego de que se vaya, Laurette le pregunta al prota si acaso tiene algo con ella, a lo que él le comenta que no tienen ese tipo de relación. Más tarde, cuando todos están cenando, disfrutan de la comida que preparó Rhiannet, y es que en ese momento ella se retira para traerle algo de vino que pidió Brownstone, por lo que Laurette le insiste a Rick para que vaya junto a ella e intentar que pase algo más. Mientras el invitado le pregunta a Brownstone sobre la habilidad innata del prota, él le cuenta que esa habilidad solo se activa en momentos específicos, lo que de todos modos le da algo de envidia, pues al menos tiene una habilidad, aunque Missette bromea mencionando que el prota es muy malo usando las armas. Y por otro lado, Brownstone dice que sin armas y sin su habilidad el prota ya está a la altura de un rango S, y si él llegara a poder activar su habilidad podría superarlos a todos ellos con gran facilidad. Minutos más tarde, Brownstone aprovecha para preguntarle a Laurette quién es alguien que trabaja en la central acerca de las 6 gemas, pues el prota le cuenta que su objetivo es aplastar a Kaiser Alzapiet, y las gemas son capaces de abrir la puerta para dar con él. El invitado dice no saber nada al respecto, pero intentará averiguar más sobre esas mismas. Tiempo después, el grupo se reúne para intentar cumplir una misión, aunque les informan que no les será posible, pues necesitan a 2 personas de nivel A en un grupo de 4 personas. Es entonces que el maestro del gremio opta por recomendar a una de sus aventureras. El nombre de la chica Rey, quien recientemente llegó al nivel F. Ellos le explican que están buscando las piedras mágicas
chicas, pues Laurot les dijo que podían estar en aquel lugar. Al mismo tiempo, el rubio intentaba ver debajo de la falda de Rianet, quien por suerte se da cuenta y destruye la máquina del pervertido este. Luego de esto, el grupo da con la piedra mágica, la cual atrae los monstruos de la zona. Así que optan por acabar con todos ellos, e intentan apartar a Rei para que no termine herida. Aunque justo aparece un dragón frente a ellos. La chica le pide al prota que huyan, pues este monstruo es demasiado fuerte para alguien de nivel A, aunque el prota es más valiente que esto, mencionando que si desea huir puede hacerlo. Estas palabras provocan que la chica cambie de opinión, ya que sea por un poco de tiempo, Rick forma parte de su mismo equipo. Luego de esto, el prota finaliza con el dragón de un solo golpe, y es que al ver todo este espectáculo queda tan impresionada que anhela poder volverse así de fuerte algún día. De esta manera logran encontrar una de las 6 gemas llamada Flor de Carmesí, por lo que deciden usar la magia de la misma gema para poder localizar a las demás. Y es que de esta forma logran ubicar la segunda de estas, que se encontraba en la ciudad de Heractopía, pues esta ciudad es históricamente reconocida por su coliseo y sus asombrosos combates. Pero antes volvamos un poquito al pasado, pues hace 400 años un pequeño reino casi desierto llegó el cuarto rey, Alexander. Visitó un sitio llamado Cunqueperci, en donde comenzó la construcción de un coliseo. En este lugar se celebraron muchas competencias de lucha, donde este rey solamente usaba sus puños para acabar con sus rivales, llegando a estar invicto luego de 10.000 combates. Y este lugar está ubicado actualmente en el reino de Heractopía. Volviendo con el prota, este se encuentra frente a una gran estatua del rey y se pregunta si realmente es quien aguantó 10.000 combates sin ser derrotado. Más tarde, cuando intentaba hablar con el ciudadano, este huye al ver el rostro del orco. Pero en ese momento ven a una mujer la cual se veía en peligro, pues un calvo no paraba de intentar llevarse a la casa. Rápidamente el grupo se acerca para ayudar, y este tipejo invita a pelear al orco en un sitio alejado, en donde acabaría con el humano de un simple golpe. Luego ambos vuelven y este menciona que su nombre es Gold, y el nombre de la peli verde es Milicia. El prota les muestra la gema que habían conseguido. Es entonces que el orco pregunta si acaso habían visto alguna en este reino, aunque estos dos recordaban haberla visto de algún lado. Mientras recordaban, se ven interrumpidos por un gran desfile, dedicado al torneo que comenzará dentro de 2 meses. Todos los ciudadanos se ven emocionados al ver al pentacampeón, llamado Kerwin Urwolf, pero de pronto los 2 ciudadanos del lugar se percatan de algo, y resulta que este luchador posee en su cinturón una gema parecida a lo que los chicos buscan. El pentacampeón llega hasta este sitio donde suele entrenar, y habla con su manager, supongo. El prota entra al lugar para intentar hablar con él, aunque el amigo de Kerwin no le parece correcto que haya seguido de esta forma al luchador. Amablemente el prota intenta explicarle que ocupan la gema, pero en eso llega el orco diciendo que no le gusta hablar sutilmente, por lo que dice las cosas directamente como son. Este le explica que la gema del cinturón solía ser del antiguo miembro de su grupo. El Nick Fury intenta echarlos del lugar, pero Kerwin los detiene, pues no cree que estén mintiendo, aunque les dice que no lo tendrán tan fácil, ya que la única forma de conseguir su cinturón es ganando el torneo del rey del puñetazo. Esta respuesta provoca que el orco se calme, pues parece ser bastante razonable, así que se marcha del lugar junto al grupo, aunque luego de que se fueran, Kerwin le menciona a su amigo que eran muy poderosos, pues desde la sirvienta, el prota, hasta el orco, todos parecen ocultar un gran poder. Por otro lado, el grupo piensa inscribirse en el torneo, y es que primero deben pasar por una fase de eliminatoria, las cuales se realizan en sitios opuestos de la ciudad, por lo que Brownstone irá a una mientras que el prota va a la otra. De ese modo no tendrán que enfrentarse hasta el final del torneo. El prota se preocupa por su amigo, pues no quiere separarse de él, y es que este le dice que no se preocupe, pues el calvo de hace unas horas era su guía por la ciudad. Más tarde, cuando el prota está inscribiéndose, le comentan que debería combatir con alguien para ver si es apto para el torneo, y es que al escuchar la voz chillona de su contrincante, este rápidamente se da cuenta de que se trata de Angélica. En este momento, ella se presenta con mucho entusiasmo, pero no dura mucho, pues su cara cambia por completo al ver al prota. Desde la tribuna todos intuyen que Angélica acabará con el señor de 30 años en un par de segundos, mientras que la misma rubia se pregunta qué hace el prota en este lugar, al igual que Rick, quien se pone nervioso al pensar que sus otros 2 hermanos podrían estar cerca, a lo que ella dice que no, pues ellos se habrían quedado en su ciudad. Una vez se da por iniciado el combate, Angélica ni siquiera es capaz de usar su habilidad de pies veloces, ya que cada vez que lo intenta, algo parece hacer que ella tropiece. El prota revela que se trata de una habilidad que
aprendió en los últimos meses, lo que provoca que su rival se trompiece para que así su moral decaiga. Aquí ella se da cuenta que no podrá ganarle, así que cuando el prota comienza a ponerse serio, ella luego levanta las manos y dice que se rinde. Al atardecer, justo cuando ya se retiraba del lugar junto a su compañera, de pronto la rubia aparece nuevamente para preguntarle qué es lo que está haciendo este treintón aquí, preguntándole además cuántas veces planea abusar de ella. Esto pone nervioso al prota, pues la pregunta era fácilmente malinterpretable, por lo que para calmar las cosas la invita a comer. Así es que luego al anochecer se encuentran en una posada, donde la chica peli verde de antes revela que se trata del negocio familiar de sus padres. Allí el prota le cuenta a la rubia que intentará ganar el torneo, y es por eso que se encontraba en el lugar de las inscripciones. Allí la Angélica le comenta que lo tendrá muy complicado, ya que solo las personas que hayan ganado al menos 40 combates pueden participar en las instancias finales, aunque esto no puede ser un problema para el prota, ya que por más que falte una semana para que terminen las fechas, él sabe que puede lograrlo, lo cual altera por completo a la rubia, ya que para ello es totalmente irracional. Al día siguiente el prota se dirige hasta las oficinas del torneo, en donde le indican con quién será su próximo combate, advirtiéndole que debe tener mucho cuidado, pues muchos reportan que usa armas en sus combates, pero nadie tiene pruebas para reportarlo legítimamente. Y es que una vez en el lugar, el sujeto toma una pequeña piedra de impacto que guardaba en el talón de su zapato, la cual aumenta su fuerza en un 40%. El combate comienza y este empieza a caminar de frente hacia el prota, mientras comenta que hace mucho calor. Es por eso que utiliza su ropa para distraer al prota, y rápidamente lo golpea en el pecho. Esto desprende una gran cantidad de tierra, y el tramposo cree que ya había ganado, aunque al ver su brazo nota que está toda quebrada, lo que deja caer la piedra de impacto. El prota sin ningún rasguño menciona que debe entrenar bien para poder usar este tipo de rocas, o de lo contrario se romperá algo. Justo lo que acaba de pasar. Ahora es el turno de Rick, quien decide lanzar un puñetazo, pero no directamente a su cara, sino al costado, provocando que la onda expansiva del golpe agite tanto el cerebro de su contrincante que rápidamente lo deja inconsciente. Es así que el prota se hace victorioso en su primer combate. En este mismo momento, nuestro prota y Rhiannon observan lo que sucede en la arena. Angélica se encuentra a minutos de combatir contra este hombre rudo, el cual no lo piensa ni un segundo y decide atacarla con todas sus fuerzas. Pero no duraría mucho, ya que Angélica se alzaría como la ganadora, mandándola a volar. Luego de un rato, nuestra muchacha se encuentra junto al prota y a la peli blanco, los cuales la felicitan por su gran desempeño en la batalla, dándose cuenta que ella ya pasó la fase de preliminares. Esto la motiva lo suficiente para decir que piensa ganar todos los combates de su bloque, y esto a su vez motiva al prota. Sin embargo, la rubia le pregunta si está seguro que va a participar en 40 combates en tan solo 4 días, ya que cada local solo celebra un combate por día. Para resumirlo un poco, nuestro prota debería ir por todo el reino derrotando a muchos luchadores que se encuentran en distintos bloques, algo básicamente imposible, ya que debe ser prácticamente Flash para llegar a todos los combates a tiempo. Aunque esto parece no importarle mucho a Rick, quien decide marcharse del lugar ya que pronto combatirá en el Coliseo Green Hill, diciendo que no puede llegar tarde. Esto sorprende a Angélica, ya que ese coliseo está a 30 kilómetros desde este lugar. Pero esto le vale gorro al prota, ya que se va corriendo de inmediato, dejando en evidencia su increíble velocidad, digna de un dios. Al quedarse a solas con la sirvienta, Angélica dice querer ver la pelea, pero le sería imposible alcanzar a Rick. Escuchando esto, Rhiannon decide ayudarla, cargándola y yendo rápidamente hacia el combate, saltando entre edificio a edificio del lugar, cosa que asusta un poco a la chica rubia. Cambiando de escena, nuestro prota terminó su pelea bastante rápido, diciendo que tiene que controlarse un poquito más en el siguiente combate. Es entonces que se encuentra con Angélica, preguntándole si fue a ver su combate, siendo esta la que responde que no pudo ver nada de nada por culpa de los mareos, aunque pudieron hablar muy poco, ya que nuestro prota debe marcharse a su próximo combate, y lamentablemente la rubia deberá seguirlos en todo su camino. Y aunque todo parecía perdido para nuestro querido Rick, vemos que él pudo conseguir derrotar a todos los contrincantes que le pusieron enfrente, demostrando que tiene mucho más poder que todos estos sujetos, consiguiendo ganar esos 40 combates en tan solo 4 días. Al mismo tiempo vemos como la sirvienta y Angélica se encuentran bebiendo un té, mientras que la rubia demuestra una tristeza gigante ya que ella quería ganar el torneo. Sin embargo, por culpa de nuestro prota, seguramente no podrá conseguir lo que quiere. En ese momento, Rhiannon revela que Brownstone peleará en el distrito este, cosa que deja un poco dubitativa a Angélica, la cual se pregunta quién es este sujeto, siendo Rhiannon la que revela que
es el maestro de Rick, un aventurero de nivel S. Esto nuevamente deprime a Angélica, así que decide cambiar el tema, decidiendo elogiar a Rhianette por lo rápida que es, diciendo que es increíble que le pueda seguir el paso al prota, pero que si está junto a él todo el tiempo, las personas pensarán que ellos dos son pareja. Al oír esto, la sirvienta admite no tener problema con eso, ya que siente un gran aprecio hacia Rick. Claramente esto pone muy nerviosa a la chica rubia, ya que piensa que metió la pata con esa afirmación, aunque rápidamente un mesero llega al rescate, pidiéndoles que lo ayuden con las mesas, ya que les falta personal. Por otra parte, luego de que Rick llegue de correr, se encuentra con el director del comité de la Liga Oeste, llamado Snape Resurrect, el cual decide felicitar al prota por su gran desempeño en el torneo, ya que se ha convertido en el pugil que más rápido se ha clasificado en la historia de su bloque. Aunque repentinamente un mayordomo sale de adentro del edificio, diciéndole a Snape que no hay rastros de Angélica por ninguna parte, siendo el lagarto al que responde que sigan buscando. Esto sorprende al prota al saber que están hablando de su nueva amiga, preguntándole cuál es su parentesco con ella, siendo Snape el que revela que es un mercader que tiene una muy buena relación con la familia de la chica. En ese momento el prota cambia de tema, preguntándole hace cuánto tiempo se retiró de las peleas, ya que se dio cuenta que sus manos son muy parecidas a las de alguien que entrenó para pelear. Esto pone un tanto melancólico a la lagartija, decidiendo contarle su historia, y es que en el pasado, exactamente unos 20 años atrás, él compitió en un torneo del cual salió victorioso, pero luego de eso decidió retirarse de las peleas, siendo esta su primera y última victoria. Así que luego de contar su historia, Snape decide marcharse, diciéndole a Rick que salude a Angélica de su parte, y que le advierta que no debe de excederse demasiado. Al entrar al lugar, el prota se encuentra con Milicia, la cual se le ve realmente preocupada, luego de que el prota estuviera hablando con la lagartija, revelando que los rumores dicen que él es un mafioso de los más atroces de todos los tiempos, siendo él el patrocinador de este año en el torneo. Al mismo tiempo, unos ciudadanos están muy emocionados por la presentación de la Elfa Oscura en el torneo de este año, cosa que le llama mucho la atención al prota, ya que claramente están hablando de su querida Rhianette. Mientras esto pasaba, Rhianette y Angélica se encuentran en su nuevo trabajo, donde al parecer ellas no tenían que servir a las mesas, sino que tenían que estar vestidas de conejitas para que el restaurante gane mucho más popularidad. Aunque repentinamente un hombre comienza a pasarse con una de las chicas vestidas de conejita, dando a entender que quiere hacer otro tipo de cosas. Sin embargo, la niña consigue librarse de sus manos. Es por eso que él decide ir con Angélica, diciendo que ella es muy plana para él, lo que provocó que la rubia le dé una merecida paliza para que se calme. Al mismo tiempo, nuestro prota llega junto a ellas, quedando impactado por la vestimenta de Angélica, aunque al ver a Rhianette quedó sumamente impresionado y prácticamente inmóvil, terminando por apreciar su hermosura. Esto molesta mucho a Angélica, sintiendo un poco de celos ya que a ella no la vio de esa manera. Cambiando de panorama, vemos a dos hombres, los cuales luego de ver las noticias acerca de Rick admitieron que este año los combates serán divertidos, donde el viejito del parche comienza a recordar el pasado, donde se encuentra caminando por un lugar bastante desagradable, algo así como si fuera una villa, decidiendo entrar a un edificio. En este lugar se encontraba este tipo que ya se me olvidó su nombre, pero era el lobo feroz. El cual le pregunta si está ahí para acabar con su vida. Sin embargo, Nick Fury le deja en claro que quiere reclutarlo para pelear en un torneo, donde seguramente se divertirá mucho. Al escuchar esto, el gigantón decide aceptar. Pero volviendo al presente, Angélica sigue enojada con nuestro prota por lo que había pasado en el día anterior, siendo este el que intenta cambiar el tema diciéndole que un sujeto llamado Snape le manda saludos. En ese momento la muchacha queda totalmente paralizada, mintiendo sobre no conocer a nadie con ese nombre. Al llegar la tarde, el torneo nuevamente comienza, donde Angélica deberá enfrentarse a Allen Thompson en un duelo por el bloque de rango A. Es así que el combate empieza rápidamente, donde la rubia termina siendo la vencedora, aunque esto no le fue nada sencillo, ya que por momentos la musculosa consiguió hacerle frente, al igual que el prota en su combate, el cual consiguió derrotar fácilmente a su oponente. Así comenzó a pasar el tiempo, donde ambos continuaban ganando sus combates, pero obviamente con diferencias, ya que para el prota esto era pan comido, pero para Angélica estaba resultando bastante agotador, llegado al punto donde solamente quedaban 4 rondas restantes. Es así que luego de hablar con el prota, el nuevo combate se avecina, donde Angélica debe enfrentarse a Taylor Bridge, consiguiendo atacarlo con todos sus poderes, mezclando magia elemental con sus pies veloces. Y aunque esto parecía ser perfectamente controlado por la chica rubia, él consigue hacerle frente, rompiendo toda su magia con un solo golpe, dándose cuenta que Angélica era más lenta ahora. Es por eso que consigue darle un golpe que la deja fuera de combate, ya que colisionó contra un muro. Esto preocupa mucho al prota, pero Angélica se recupera rápidamente gracias a las enfermeras. Al salir de allí, ella se encuentra con Rick, el cual dice que la defensa de ese sujeto era formidable, y es por eso que no pudo ganarle. Sin embargo, la joven no quería escuchar ninguna palabra de su parte. Al marcharse, el prota decide seguirla para saber cuál era el motivo de su enfado, diciéndole que
puede confiar en él para hablar de lo que quiera, aunque piensa que seguramente él no sería de gran ayuda. Esto hace entrar en razón a Angélica, la cual decide contarle todo lo que sucedió a Rick, y es que al parecer ese sujeto llamado Snape es el prometido de Angélica, ya que siempre ha ayudado a la familia de Armoy de los miles de aprietos que tuvieron. Y es que con el fallecimiento de sus padres, tanto ella como sus hermanos hicieron cargo de las tierras de los de Armoy, pero por culpa de su falta de experiencia rápidamente cayeron en problemas financieros que los dejaron prácticamente, o bueno, casi la quiebra. Es entonces que su abuelo hizo un trato con Snape, el cual iba a darles una gran cantidad de dinero si ella se casaba con él. Y aunque su situación financiera mejoró, ella no quiere estar comprometida con este sujeto. Y aunque el prota parece ser comprensivo, en realidad no escuchó nada de la historia, ya que quedó sumamente sorprendido con que ella es la prometida de la lagartija. Esto enfada mucho a la muchacha, ya que se da cuenta de que Rick no la estaba escuchando. Sin embargo, sabe que Snape es el que patrocina el torneo, y piensa que tiene algo entre manos para llevársela con él. En ese momento, unos ruidos extraños provienen de una cantina, por lo que los dos chicos deciden ir a ver, encontrándose con Taylor Bridge y una especie de dragón humanoide, el cual estaba agarrando fuertemente del cuello a la muchacha. Y es que al parecer el contrincante de Angélica quería defender a esta muchacha, ya que solamente había tropezado con la lagartija roja. Sin embargo, él no quería soltarla. Esto provoca que Taylor le dé un puñetazo en la cara, pero al parecer este sujeto es sumamente más fuerte que él, consiguiendo agarrarlo del cuello para después estamparlo contra el suelo. Posteriormente, el dragón quiere propasarse con la chica, diciendo que la cerveza no fue problema para él. Sin embargo, quiere arreglar todo esto con un poco de acción. Al ver esto, Angélica no puede quedarse de brazos cruzados. Es por eso que decide confrontar al humanoide, pidiéndole que la deje en paz, y de alguna forma esto funcionó. Sin embargo, el monstruo decide golpearla, pero por fortuna nuestro prota consigue defenderla agarrando su brazo sin ningún problema. Esto crea una tensión fuerte en el ambiente, pero de repente Snape entra al lugar, pidiéndole al tipo que se calme hasta el torneo, el cual decide marcharse un poco furioso. Rápidamente el magnate admite que pagará todos los daños ocasionados, provocando que el prota le pregunte quién era ese tipo. Es entonces que Snape revela que se trata de Gate Resurrect, y es su hermano menor, diciendo que es un tipo bastante molesto y se pone violento con cualquier cosa que lo moleste, pero como casi nadie puede hacerle frente, es muy difícil detenerlo. Es entonces que el lagarto decide hablar con su prometida, preguntándole si se encuentra bien, siendo esta la que responde que sí, pero no quiere darle mucha información al sujeto. Al marcharse, Angélica revela que conoce el secreto más profundo de Snape, y es que en realidad no tiene el dinero suficiente para costear su matrimonio. Es por eso que quiere jugar sucio en el torneo para ganar una buena cantidad de dinero. De esa forma, él podrá casarse con Angélica. Ese es el motivo por el cual ella decidió participar en este torneo, ya que al derrotar a su luchador patrocinado, el matrimonio seguramente se anulará. Sin embargo, ese luchador patrocinado es Gate, o sea, básicamente ella no podría vencerlo. Al escuchar esto, el prota toma el valor y le pregunta si quiere ser su alumna, ya que de esa forma podrá tener el poder suficiente para derrotar a Gate, lo cual sorprende mucho a la muchacha. Así es como comienza el primer ejercicio que nuestro prota le pondrá a la rubiecita. Atada con unas enormes pesas, le hará correr junto a él para obligarla a acostumbrarse a su velocidad. Le dice que aunque su aceleración sea buena, sus movimientos son muy irregulares. Aquí ella lo llama por su nombre y le pide si acaso pueden parar un momentico, dándose cuenta el prota que es la primera vez que no lo llama como cuarentón o anciano, sino por su nombre, cosa que lo motiva a seguir corriendo, explicándole que no hay mejor entrenamiento que aquel que te hace seguir aun cuando crees que ya no puedes más. Y este entrenamiento solo tiene la pequeña duración de unas 6 horitas. 6 horas corriendo como loca. Al final ella acaba en las puertas de la muerte, donde cree estar viendo a sus padres saludarla. Todo mientras su sensei orgulloso dice que no esperaba menos de una caballera de segunda clase. La chica dice que apenas siente sus piernas, que incluso por un momento creyó que se las había caído. Aquí Rick añade que la primera vez que hizo esto con Reanet, este perdió el conocimiento. Además que con el resto de ejercicios del primer día murió unas 3 veces. Angélica piensa que al fin terminó con el primer día de entrenamiento, pero no podía estar más equivocada, ya que apenas está a mediodía. Y como no puede mover las piernas, la chica no tiene forma de huir de Rick. Tras 5 días de arduo entrenamiento, la rubia decidió escapar del entrenamiento, encontrándose ahora en un restaurante de alguna región desconocida del país. Pero lo que no contaba es que Rick aún así la llegaría a encontrar. La chica piensa que el hombre vino a regañarla por intentar salir huyendo, pero todo lo contrario, ya que incluso Rick perdió la cuenta de las veces que intentó salir huyendo, pero más aún de las veces que murió y fue revivido, diciéndole que sabe lo aterrador que es este entrenamiento. Pero aún así, en el momento que iba a dejarlo, su compañero Brownstone le preguntó que con cuál peso quiere cargar.
escoger: el sufrimiento por dejarlo o la carga actual. E imaginándoselo como si fuera una balanza, llegó a la conclusión que la parte que más se inclinaba era la del sufrimiento actual. No obstante, Brownstone le contó una vez que si lo hubiera dejado en ese mismo día, lo habría despedido con una sonrisa, cosa que al final influyó para que el resto de los 2 años del entrenamiento se volvieran un poco más llevaderos para nuestro protagonista. En eso, la chica se sincera con Rick y le revela que la vida como miembro de la realeza nunca le gustó. Las cosas como el baile, moda, maquillaje y modales nunca fueron lo suyo, así que mejor decidió contribuir a los Diarmuid, no como una noble, sino como una guerrera de la primera clase de caballería, por lo que su balanza también se inclinaba hacia su sufrimiento, determinada a seguir con su entrenamiento. Y como ella tiene un estilo de esgrima y el torneo no los dejan usar armas, Rick le pidió ayuda a Rhiannon para enseñarle una técnica en la que pueda convertir sus manos en auténticas cuchillas. Tras estos días de entrenamiento, una Angélica completamente diferente se presentaría en el torneo, quien de un solo golpe pudo derrotar a su contrincante, que tampoco era cualquier fulano, aunque eso sí, quedó completamente traumada con el entrenamiento. Más tarde, ella se encuentra penada por su apariencia y comportamiento que tuvo durante el combate, temiendo que ahora la gente la considere como un peligro, pero por lo menos estará en los combates finales, así que llega la chica vampiresa y el elfo cochino, para notificar que el rumor de que el imperio poseía una de las 6 gemas era completamente bait. Después llega Brownstone, que al final junto a todo el grupo le terminan dando ánimos a Angélica. Al día siguiente los puestos son anunciados, dándose cuenta a la chica rubia que parece ser que las posiciones son muy imparciales, por lo que es evidente que la lagartija Fifi ya haya hecho de las suyas, pues parece ser que todo está a favor para que Keith llegue a la final. Claro que en ese momento Rick solo pensaba que si le hubiera tocado pelear contra Brownstone, mejor se habría retirado. Más tarde estos dos se topan con Wolf, dándose una intercambiada de miradas desafiantes con el orco, para luego su coach le comentara que le recuerda a él cuando apenas lo había cogido en su gimnasio, que su actitud engreída cambiaría por completo, luego de perder contra uno de los semifinalistas que el mismo hombre del parche había entrenado. Tras esto entrenaría tanto para poder vencer a todo tipo de hombres fuertes, tanto que así terminó ganando su primer torneo. Pero bueno, el primer combate es entre Keith contra un hombre random, que a pesar de que el tipo era muy ágil y le esquivó varios ataques, al final fue noqueado de un solo golpe, y aun cuando ni siquiera la lagartija se estaba tomando en serio dicha pelea, opinando Rick que tiene muchísima fuerza para pelear como si fuera un aficionado. Es entonces que llega el turno de los protas, que con un mínimo esfuerzo cada uno venció fácilmente a sus oponentes. Y para la pelea final de la tarde, llega el turno de Wolf, quien en su pelea muestra tener un sentido de la visión hiperdesarrollada, tanto como para predecir los ataques de su oponente. De esto se dio cuenta Brownstone, quien lo denomina como un pugil excepcional, aunque el chico lobo prefiere dejarse acertar un golpe para que la gente arme virotes una vez él venza, cosa que a sus dos amigos les preocupa, por lo inconsistente que a veces puede llegar a ser este hombre gato, o lobo, no sé qué sea. Finalizando así la primera ronda de las peleas finales. Al día siguiente, la próxima fight es entre Angélica y Keith, donde Rick espera que su entrenamiento vaya a dar frutos y pueda librarse de casarse con el señor Verdoso. Señor Verdoso que aparece para pedirle amablemente al prota si puede sentarse a un lado suyo, para así poder ver más de cerca la pelea entre su prometida y su hermano menor, aprovechando para saludar a la niña, ya que seguramente piensa que es la hija de Rick. Ella le pregunta el por qué se esfuerza en actuar, pero el chico elfito le dice que es normal, ya que los adultos tienen muchas cosas de las que preocuparse. Pero bueno, mientras ellos charlan, Angélica se topa con Keith en las barracas. Ella le avisa que será su próximo oponente, a lo que el hombre le dice que su hermano le prohibió golpearle en la cara para no arruinarle el rostro durante la boda. Pero aún así la chica está completamente dispuesta a demostrarle lo que con entrenamiento se puede lograr hacer, aunque este tipo se burla ya que nunca en su vida ha tenido que entrenar. Se la pasa gastando el dinero de sus padres y hermanos a placer, y sin embargo sigue siendo más fuerte que aquellos que han entrenado día a día, cosa que a Angélica le parece muy sospechoso, y que seguramente hay una especie de trampa aquí. Pero dicho esto, se va mientras le comenta que tampoco la golpeará en el estómago para que así pueda parir a los hijos de su hermano, cosa que ultra emperra a Angélica. Cuando llega el momento de comenzar el combate, Angélica usa sus pies veloces para acertarle varios golpes, cosa que al final termina por no hacerle nada. Ay, tengo que ir al baño.
hasta que llega el momento en que la chica desactiva su magia potenciadora, cosa que saca de onda mucho a los hermanos lagartija, ya que está usando su flujo mágico, habilidad que le enseñó Rhianette, aquella que transforma tus manos en cuchillas. Con lo que al final termina por hacerle una amplia cortada en el abdomen a Gid, preguntándole si aún cree que es una debilucha. Tras el primer corte que Angélica le dio a la lagartija de Gid, tanto los buenos como el malo quedaron impactados, pues según el verdoso, ni la espada más afilada podía dañar la piel de su hermano menor. Rhianette explica lo mucho que le costó a Angélica perfeccionar dicha técnica llamada como el tajo cortante, una que no requiere usar magia alguna, sino con la simple extremidad del dedo. Pero a pesar de todo, Angélica lo dominó gracias a que lo practicaba por voluntad propia. Y aún más que eso, creó una variable de esta técnica. Una donde utiliza su magia para poder potenciarla todavía más. Cosa que supondría una carga enorme para el cuerpo. Pero gracias al entrenamiento que hizo con Rick, su cuerpo es capaz de resistir dicha carga. Todo parecía miel sobre hojuelas, ya que pudo hacerle múltiples cortes a su contrincante. Pero esto no duraría mucho, ya que Gid terminó por hartarse y dejar de contenerse. Y en un momento de descuido de Angélica, logró acertarle un puñetazo en toda la cara, gritando a los cielos que se disculpa con su hermano, pero no puede contenerse contra una presa tan entretenida como lo es la chica. Angélica no se rinde y vuelve a usar su técnica de pies veloces al 1000, pero vuelve a fracasar, e incluso logra imitar a la perfección su técnica de pies veloces, diciendo que tras verla tantas veces cualquiera podría llegar a imitarla. Todo un hacker. Snape aclara que era lógico que esto sucedería, ya que la fuerza de Gid es sumamente incomparable, llegando así la hora del flashback, una donde Snape todavía era un púgil, y tras enfrentar a su hermano menor de 8 años, terminó siendo brutalmente humillado por él, aclarando que nació con un talento para la pelea incomparable, y dicha humillación fue tanto como para que él abandonara su camino del guerrero. Tras esto, añade que sabe que Angélica sospecha que dice que él arregló los combates, pero dice que no tuvo necesidad alguna. Además, que el guerrero patrocinado ganara el torneo sería un buen método para ganar dinero, así que fue por eso que apostó muchísimo por Gid. Todo mientras le pone una madriza a Angélica. Pop, estudias la tabla del 7 con tu mamá. La paliza fue tal que la pobre Angélica no lo pudo soportar, y aunque estaba determinada a ganar el combate, su oponente era demasiado fuerte. Además que quería seguir dándole una paliza, burlándose de sus padres y de todo el entrenamiento que hizo para nada, por lo que hizo enfurecer a nuestro protagonista, que cuando estaba a punto de darle el golpe mortal, le lanzó un zapato para desviar el ataque. La presentadora finaliza el combate y Gid y Rick comparten una mirada muy asesina, para luego encontrarse debajo de las barracas donde Gid tenía toda la intención de luchar contra Rick, pero este le diría que no coma con ansias, ya que no tendría sentido patearle el trasero aquí, ya que piensa humillarlo delante de todas las personas, llegando así nuestro protagonista a su combate para ganar de un solo golpe. Después se marcha a ver a Angélica, donde le dicen que sus heridas fueron demasiado graves, así que estará en tratamiento por un tiempo. Él piensa en cómo ella nunca abandonó el entrenamiento para perseguir su sueño, además que lo más seguro es que ella se debe de encontrar muy frustrada en este momento. En ese mismo día, Bronxton y Kelvin Wolwolf ganan sus respectivos combates, por lo que termina por levantar el hype de todos los espectadores, quedando como finalistas estas 4 bestias del combate, y todo se resolvería el día de mañana, día donde antes de entrar a su respectivo combate, Rick tiene un encuentro con Angélica, donde ella se disculpa con Rick porque perdió su combate, a pesar de que nuestro protagonista la entrenó, sabiendo que no iba a ganar nada, y entre lágrimas expresa que quizás no sea tan malo casarse con el lagartijo verde, aunque realmente eso no sea lo que ella desea. El prota se adjudica toda la culpa hacia él, ya que debió haber visto que Gid era demasiado poderoso, y que simplemente el tiempo que entrenaron era demasiado poco para igualarlo, pero le dice que no se pierde al próximo combate, ya que le mostrará cuál es el resultado de todo este entrenamiento, comenzando así la ronda de semifinales, Gid contra Rick. Antes de comenzar el combate, Gid sigue dando comentarios picantes hacia el protagonista, comenzando por querer disculparse, ya que admite que el día de ayer se pasó un poco con la chica, y pregunta si acaso se encuentra bien, añadiendo que si la hubiera matado no tendría por qué seguir con su vida tan patética. Tratándose de eso, se disculpa por no haberla matado. Cuando comienza el combate, Rick aprovecha la confianza de Gid
Git para conectarle tremendo cachazo en el cachete. Un golpe con tanta fuerza que lo hizo arrodillarse, para luego conectarle otra técnica que provoca daño interno, cosa que deja impactada a Angélica. Pero tras esto, Git saca una habilidad única de su especie, una que fortalece sus capacidades físicas a coste de mucha magia, aclarando a su hermano que él nunca tuvo que entrenar sus capacidades mágicas, sino que nació con ellas, cosa que frustra un poco al protagonista, ya que él tuvo que entrenar muchísimo para ello, cosa por la que se termina burlándose el dragoncito, ya que tras esto comenzó a conectarle distintos golpes a nuestro protagonista, utilizando tanto técnicas suyas como de Angélica. Al final parecía que ya tenía a nuestro protagonista rendido, y se pregunta por qué todo el público se quedó callado, pensando que quizás ellos piensan que ver a alguien tan talentoso como él humillando a un inservible como Rick es muy aburrido, cosa que es respaldada por su hermano, aclarando Brownstone que tiene una forma muy interesante de ver las cosas, pero que está equivocado, ya que a Rick no le importa lo que los demás piensen de él, sino que ahora mismo le importa lo que Angélica piense de él. Tras esto, se revela que Git está muy agotado por su técnica, todo mientras que el protagonista se encuentra sin ningún rasguño. Y esto debido a que utilizó una técnica que disipa todo el daño en su cuerpo, así que tras los golpes que le dio Lagartijón, apenas sintió un poco de rasguño, aclarando que solo está limitando su poder y habilidades al nivel de Angélica. Según Brownstone, esto para demostrarle lo poderosa que ella puede llegar a ser, siendo esta una especie de revancha simulada por Rick, donde en su lugar es como si estuviera una Angélica que sí le echa ganas. Es entonces que el rojito se harta y se lanza con todo contra nuestro protagonista, pero ya es demasiado tarde, ya que se quedó sin reservas de magia, siendo completamente humillado por Rick, diciéndole que acabó así ya que nunca en su vida había tenido que esforzarse por nada. Cosa que hace preguntarse a Snape si acaso el talento de Rick supera las de su hermano, pero rápidamente todo su equipo le aclara que no, que Rick es de lo más común y sin talento que existe en la vida, y que alcanzó tal fuerza gracias al entrenamiento y perseverancia que tuvo. Aclarándole Rick a su rival que los verdaderos fuertes son los que siguen adelante aun cuando no les queda nada de fuerzas, diciendo que, aunque es verdad que él sea un genio, realmente está como al nivel 1, y que los genios de verdad son aquellos que utilizan todo su talento innato para seguir mejorando, y no quedarse en la posición privilegiada en la que nacieron. Pero tras esto el dragoncito vuelve a sacar otra transformación, una donde saca a relucir sus dotes de dragón, con la cual comienza a palizar a Rick nuevamente, terminando por Rick llegar a la conclusión que con el nivel actual de Angélica no podrá ganarle, así que decide dejar de contenerse, todo para mostrarle a Angélica lo que sería capaz de hacer tras un año de entrenamiento, palabras que le llegan al cocoro de la niña, así que tras ver que su oponente no iba a comprender la lección que le estaba dando, al final se cansa, y utilizando la técnica de viento cortante o como ya se llama, le aplica un Zoro y lo corta por el aire, dando por finalizado este combate, terminando por decirle que no tiene la suerte de enfrentarse a Angélica en el próximo año, terminando con estos dos dándose el uno al otro un pulgarcito arriba. Después de que Rick le metiera tremenda humillada a Git, Angélica le agradece a nuestro prota, pero nuestro prota todo humilde le dice que no hizo nada más que ganar su combate. Por su parte, ella le asegura muy contenta que alcanzará su nivel dentro de un año, y que algún día llegará a superarlo. Por su parte, el verdecito se le ve muy tranquilo. Según él, aunque esté un poco resentido porque Angélica no va a ser su esposa, siente un poco de alivio al ver a Git todo humillado, puesto que fue él quien acabó con su carrera de púgil, haciéndolo perder muchísimo dinero. Así que todo chill. Más tarde, finalmente da inicio la pelea entre Brownstone y Wolf, quien se percata rápidamente de lo fuerte que es el ogro, pues aunque lo ve ahí parado con los brazos abajo, realmente no siente que esté indefenso. Así que cuando arranca la fight, prueba algunas cosas con él, lanzándole varios ataques seguidos que no lo mueven ni un solo centímetro. En respuesta, Brownstone da un golpe que termina lanzando un montón de polvo delante suya, golpe que consigue esquivar Wolf, y antes de que continuaran su pelea, repentinamente Git sale vuelto loco de la pared, que según su hermano se ha vuelto completamente loco, todo por sacar su transformación extraña a esa de dragón, quien se lanza a las gradas para buscar a Rick, cosa que molesta muchísimo al campeón, puesto que están interrumpiendo su pelea. En respuesta, Git lo ataca, lo que termina por ser un grave error, ya que el campeón le aplicó un Saitama, lo mandó a volar de un solo golpe. Esto sorprende mucho a los chicos, al ver realmente de lo que es capaz el campeón, pero Rick y la elfa ya se esperaban esto, pues cuando el prota se enfrentó a la lagartija roja sentía que sus golpes eran de un nivel A, y era obvio que el campeón desde siempre se había estado conteniendo.
revelando la elfa que muy seguramente el nivel del campeón se acerca o está igual a un nivel S. Tras este incidente, los organizadores decidieron posponerle el combate para mañana, puesto que tienen que tratar a los heridos causados por Git. El campeón dice que es una pena, puesto que creía que no le estaba yendo nada mal, cosa que se le pone en duda a Brimstone, pues él confirma que sintió inseguridad en sus golpes. Tras esto, los protas se van a comer, a excepción de Rick, quien decidió salir a trotar unos cuantos 700 kilómetros, y tras ver una montaña que le recordaba mucho a Rianet, escucha un enorme estruendo que fue causado por Wolf, quien se encontraba solo practicando sus golpes. Rick se le acerca y se disculpa por aparecer así de repente, pero le pregunta qué es lo que está haciendo. Este le contesta que le gustaba mucho este sitio porque no había nadie, pero ya que él está aquí, le contesta que solo está soltando algo de energía tras que cancelaran su combate, y ahora Rick lo va a ayudar a entrenar, comenzando así una breve pelea entre estos dos, donde el protagonista se percata que Wolf está usando su predicción olfativa, y cuando este logra parar y esquivarle un golpe, Rick se pregunta cómo fue que fue golpeado hace unos cuantos combates atrás, y pregunta si acaso fue porque tenía la nariz tapada. Tras esto, el tipo se sienta y le cuenta la verdad, que desde que crecía en los barrios bajos de su pueblo, todo lo que hacía al día era luchar. Esto se repetiría tanto hasta el punto que le parecía aburrido. Luego fue alistado en el Coliseo, donde terminó ganando muchas veces seguidas. Y un detalle de estos combates es que todos no duraban más de un minuto. Esto, aunque le parecía aburrido, al saber que ganaba su manager, decidió por seguir haciéndolo. Pero un día escuchó una plática, donde su manager y otra persona hablaban acerca de que las peleas del Coliseo estaban dejando de ser interesantes para el público. Esto puesto que casi nadie venía a verlos. Y aunque a su manager le parecía imposible que Kelvin cediera un poco, este tenía la mentalidad de que pase lo que tenga que pasar, pero no opinaba lo mismo el campeón. Así que en combates posteriores decidió dejarse golpear para hacer más emocionante todo, cosa que terminaba por funcionar. Así toda la gente se emocionaba de nuevo por sus combates, y por lo tanto más ganancia para Nick Fury y su gimnasio. Tras esto, ambos están de acuerdo en lo que dicen, que ser alguien fuerte no es para nada sencillo, pero aún así Rick le asegura que tras mañana dejará de pensar así, y sigue trotando así de la nada, dejando atrás una anécdota bastante confusa para Wolf. Al día siguiente se da por reanudado el combate, ahora con una barrera protectora para el público, así que estos dos comienzan con todo otra vez. Bueno, por lo menos Wolf, quien tras otra ráfaga de ataques, le aplica una técnica que hace rotar su brazo, con lo que rompe la guardia de Brimstone, cosa que sorprende mucho a los protas, puesto si es capaz de hacer eso, seguramente está a un nivel muy cerca de Brimstone. Y tras que Kelvin volviera a elogiar a su oponente, este nuevamente le dice que siente mucha duda en sus golpes, diciendo que sabe que está limitando su fuerza por el bien del público, acertando de lleno en la situación del campeón, ya que si comenzara a luchar en serio contra él, la gente se daría cuenta que todo este tiempo se ha estado limitando. Y tras entender todo esto, Brimstone decide limitar su fuerza también, no dando golpes más suaves, sino que no moviéndose de su lugar y utilizando tan solo 2 dedos, retomando nuevamente la pelea donde incluso Brimstone demostraba ser superior a él. Tras que lo golpeara en el suelo y lo lanzara por allá, el viejito le grita que no sea idiota, pues sabe lo que ha estado haciendo todo este tiempo. Sabe que limita su fuerza para ofrecer un mejor espectáculo, puesto a que su sueño siempre fue entrenar al mejor pugil de toda la historia. En cambio, él simplemente quiere hacerse más fuerte, así que prácticamente su sueño es casi lo mismo, ordenándole que deje de hacer ideas tontas y que vaya completamente en serio en esta pelea, cosa que alegra mucho a Kelvin, pero le asegura que no sabe cómo llevar un negocio, quitándose su chaleco, estando listo para enfrentarse a Brimstone utilizando su 100%, y retoman otra vez toda la tertulia, donde dando golpes completamente en serio finalmente logró hacer que Brimstone usara toda su mano, que a palabra suya solo detuvo su golpe usando la fuerza necesaria, y tras soltarle todo un mar de ataques, Brimstone lo vuelve a lanzar al costado de la arena, donde para protegerse del impacto utiliza su magia y se convierte en acero, cosa que vuelve a sorprender a todos, puesto que nadie sabía, ni siquiera su propio manager, que él pudiera utilizar magia. Y tras escuchar las voces del público donde decían que era un asco de campeón y un fraude, él dice
que ya no hay vuelta atrás y decide seguir con su combate, esta vez utilizando magia elemental de nivel 5, una ola de fuego, dándose cuenta los protagonistas que con esto está prácticamente a nivel de Brimstone, quien también utiliza su magia para protegerse de las llamas. Luego utiliza magia del séptimo nivel del bosque para crear unas raíces que envuelven a Brimstone, un nivel digno para ser campeón según Angélica, pero esto para Rick es preocupante. En ese momento, ya que tiene a Brimstone atado, el campeón decide usar magia de octavo nivel, terminando por invocar una auténtica lágrima de ángel, un poder tan destructivo que se asemeja a la de un meteorito, y a pesar de que Angélica está impresionada por esto, se extraña más al ver tan asustado a Rick, y es que Rick le asegura que con esto Brimstone dejará de contenerse al fin, y eso significa que se va a descontrolar todo. Brimstone rápidamente se libera, y utilizando solamente su fuerza bruta, consigue destruir la lágrima de ángel. Tras esto le dice al campeón que está impresionado por sus ansias de pelear y su determinación, así que responderá con sus propias convicciones, haciendo con su mano una extraña seña con el pulgar al costado, que según los protas esto significa en la tribu de los orcos, cuando hacen esta seña pasarán de estar en la defensa al ataque, obviamente significando que el ogro va en serio, haciendo que por primera vez en su vida Kelvin sienta el verdadero terror, dando un golpe que consigue lanzar por los aires a Kelvin, diciendo que su predicción olfativa no está funcionando. Esto toma por sorpresa al manager, y Angélica ve en los ojos de Rick la completa resignación. Tras esto, Kelvin lanza una serie de ataques utilizando su magia, agotando todo su maná en el proceso, todo para que el orco ni siquiera parpadeara, y en un movimiento fugaz le consigue acertar un golpe en todo el estómago, dejándolo en el piso. Angélica se sorprende por esto, pero Rick le responde que no se trató de solo un golpe, sino que en ese instante utilizó golpes fluidos, pies veloces y magia defensiva. Tras esto, Kelvin parecía estar ya vencido, incluso comenzaba a dar por hecho que había perdido, pensando en que si se rinde ahora mismo podrá descansar, pero había estado buscando un combate así desde hacía mucho tiempo, encontrándose así en un gran dilema. Pero al escuchar los vitoreos del público y de su manager de que no se rinda, saca fuerzas de donde ya no tenía nada, pues todo el mundo lo está apoyando pese a que los había engañado a todos. Motivado por el momento, lanza un ataque combinando todas sus habilidades que él tenía en su repertorio, consigue crear uno nuevo, un ataque de fuego elemental en espiral, que impacta de lleno frente a Brimstone, pero tras haber dado todo de sí, nota que tras haber dado un golpe tan fuerte como ese apenas hizo retroceder a Brimstone unos cuantos centímetros, pero él está satisfecho, ya que finalmente encontró a alguien más fuerte que él, y a su vez dándose cuenta el manager que la misión de crear al púgil más fuerte de la historia no será tan fácil, pero cree firmemente que Kelvin es el mejor púgil de todos. Brimstone reconoce la fuerza del campeón, y para reconocer su fuerza, le hará un acto de respeto entre guerreros, dándole finalmente el golpe de gracia que le pone fin al combate, cayendo con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Después de la victoria del ogro, la gente comienza a venerar a Brimstone, incluso estos dos polares opuestos. Llegando a la sala de espera, es recibido por Rick y Angélica, quienes lo felicitan por su aplastante victoria frente al campeón. Rick le dice que la gema ya les pertenece, puesto que solo hace falta que él se retire para que Brimstone sea coronado como el nuevo campeón. Pero el prota no se saldrá con la suya tan fácilmente, puesto que Brimstone le pone la mano en el hombro y le dice que espera su combate con ansias. Los dos tipos se quedan en silencio, para luego Angélica notar que literalmente el alma de Rick se ha desprendido de su cuerpo. Por otro lado, vamos a la enfermería, donde se encuentra el ahora antiguo campeón, quien se encontraba viendo en el periódico la noticia de que estaba ocultando su verdadero poder, pero al final dice que no pasa nada. Tras esto, Nick Fury procede a preguntarle qué fue ese golpe tan extraño que dio al final del combate, respondiendo que no tiene ni idea, que simplemente se dejó llevar por las circunstancias y la emoción de la pelea. Tras esto, su manager procede a proponerle que ese sea su golpe final, y lo mejor sería que tuviera una especie de nombre especial, pero claramente el campeón no puede pensar en eso, ya que engañó a todos y aún así terminó perdiendo. Pero esto a Nick no parece importarle, diciéndole que simplemente entrene y que se haga más fuerte, por lo que procede a preguntarle el por qué se preocupa tanto por él, y su jefe con una sonrisa en su rostro lo toma del hombro y le dice que él es como un hijo para él. Pero antes de que pueda continuar la conversación llega Brimstone, quien vino para preguntarle cómo se encuentra su rival. Wolf le dice que le duele todo gracias
gracias a él, por lo que Bronstone se ofrece para sanarlo, cosa que el antiguo campeón rechaza, puesto que hacía mucho tiempo que no sentía tal dolor. Además que la pelea fue justo como lo dijo Rick en aquella conversación en el desierto que tuvieron previo a la pelea, ya que este le dijo que no habría que contenerse contra Bronstone, por lo que Kelvin dice que está emocionado por ver la final. Volviendo con el prota, este se encerró en su habitación, y aunque Angélica está intentando sacarlo, no consigue nada. Tras esto llega Lagartijo Verde para intentar animar al prota, contándole que tras la derrota del campeón, el público está ansioso por ver la final, pero él está aferrado con la idea de no querer volver a morir, diciendo que su vida es más importante que el torneo. Tras esto procede a hacer una especie de ópera con la que intenta animar a Rick, diciéndole que hay mucho dinero en juego y la fe de la gente y no sé, muchas cosas, y procede a marcharse. Angélica le dice que aunque muera, Bronstone lo puede resucitar, pero el prota le dice que no tiene idea de nada, puesto que ella nunca ha muerto ninguna vez, sabiendo que esa experiencia es algo muy aterrador y no quiere volver a repetirlo. Pero ella le pregunta que como ya ha entrenado muchas veces con él, ¿por qué le da tanto miedo enfrentarlo solo una vez más? Pero Rick le contestaría que una pelea y un entrenamiento no son lo mismo. Tras esto, Angélica se va decepcionada diciendo que lo juzgó mal y ya no lo respeta como su maestro. Aquí Missette le dice a Rick que si acaso nunca se ha preguntado una cosita, y es que cuando el prota llegó al castillo, Bronstone ya tenía un plan de entrenamiento para él que duraba justamente 2 años. Y aunque él pensaba que entrenaba a sus aliados para poder enfrentar a Kaiser Alzapiet, la verdad es que quería entrenar a alguien que se volviera tan fuerte para poder luchar con él en igualdad de condiciones, ya que de eso se trata la cultura de los ogros, donde las peleas son una especie de ritual para que los contrincantes se entiendan mejor. Y lo malo es que Bronstone siempre ha sido tan fuerte que jamás ha podido pelear contra nadie, siendo este su sueño, teniendo a alguien con quien pelear en igualdad de condiciones. Y puede que el día de mañana su sueño finalmente se cumpla, terminando por decirle que es libre de poder retirarse, pero que también podría pensar un poco más en su amigo. Y después le dice a Lysereth que sea bueno y juegue un poco con Bronstone. Tras esto, el prota recuerda el día exacto donde se unió a la Orical con Fist y cómo conoció a Bronstone. Cuando dieron un apretón de manos, este rápidamente se dio cuenta que no tenía conocimientos en artes marciales ni magia, diciendo que lo sabe por los movimientos y las articulaciones y cosas así, para después decirle que carece de lo necesario para ser un aventurero, cosa que en un inicio deprime un poco al prota, y luego le pregunta si acaso también le va a decir que debería olvidar su sueño, pero el orco le dice tajantemente que no, ya que si realmente quiere volverse fuerte tendrá que necesitar 100 veces más entrenamiento que alguien con talento. Y luego le preguntó si acaso está preparado para soportarlo, palabras que le llegaron muy fondo al prota. Pasando de nuevo con Angélica, esta está molesta por el comportamiento de Rick, diciendo que no podía ser tan patético, pero aquí Missette le dice que comprende la angustia de Rick, lo que hace preguntarse a Angélica si realmente su entrenamiento con Bronstone fue tan aterrador, a lo que procede a decir que realmente fue un infierno en vida, y que le impresiona que haya mantenido la cordura tras esto, por lo que Angélica dice que cómo pudo soportar volverse aventurero a los 40 sin tener habilidad, aparte de haber pasado por un entrenamiento inhumano, pero a Lysereth le dice que realmente Rick sí tiene una habilidad innata a palabras de Missette, algo a lo que Angélica jamás había visto, diciéndole el elfo rubio que esto se debe a que es una habilidad un tanto complicada de usar, ya que cuando la activa no puede controlar su fuerza, y su cuerpo no puede soportarlo de buena manera, así que Bronstone le prohibió usarlo, lo que deja pensando a la chica rubia. Esa misma tarde, Annette se encuentra hablando con Rick en la puerta, donde este le pregunta a la elfa si acaso le parece alguien patético. Ella le dice que no, que elija lo que elija, siempre seguirá siendo Rick, pero si pudiera luchar contra Bronstone, aunque sea para respetar la voluntad de su amigo, le gustaría un poco más, cosa que lo deja pensando toda la noche. Al día siguiente se está llevando a cabo la final, donde la presentadora dice que van a ser un nuevo campeón del torneo anual número 113. Todo el mundo se encuentra en las gradas expectantes, mientras que el lagartijo no para de temblar puesto que está nervioso por todo el dinero que podría perder. Bajan a Annette y Angélica para ver cómo se encuentra Rick, a lo que por un momento parecía que este estuviera con la mente totalmente fría, para proceder a voltearse de una manera que da a entender que está muerto de miedo, asegurando que le va a dar una paliza a Bronstone, decepcionando a Angélica puesto que por un momento le pareció genial. Tras esto, Annette se le acerca a la oreja y le dice una cosa así
sigue acá en secreto, que termina por sorprender al prota. Así que los dos ya se encuentran cara a cara uno frente al otro, donde Rick le dice que va a usar todo lo que tiene, lo que es alentado por Brownstone diciendo que saque todo lo que aprendió con él estos últimos 2 años. Así que así comienza la pelea, con Rick haciendo unos veloces movimientos, donde termina dándole golpes tan veloces a Brownstone que termina lanzando un sinfín de rocas hacia el público, pero son protegidos por la barrera, para luego terminar a espalda de Brownstone para revelar que realmente le sacó algo de sangre. Angélica se pregunta si acaso utilizó pies veloces. El lagartijo, al ver lo impresionante de la pelea, se pregunta qué clase de magia fue esta, a lo que Aliceret le dice que ninguno de los dos está utilizando magia en absoluto, preguntándole a Angélica si acaso utilizó el tajo cortante, lo que resulta que sí. Continuando la pelea estos dos, donde Rick le da un golpe que es detenido fácilmente por Brownstone, ocasionando una onda de choque tan poderosa que sale volando hacia los espectadores, y luego tras una serie de super piñazos, Rick retrocede para poder dar una super patada que termina haciendo que Brownstone se hunda unos cuantos centímetros, para poder contestarle con un super puñetazo directo al cielo, que termina deshaciendo unas cuantas nubes, haciéndole otro tajo cortante en el abdomen que termina haciendo que sangre todavía más. Al ver esto, Angélica nota lo realmente difícil que es estar a su nivel, por lo que le termina preguntando a Ned qué fue lo que le dijo el momento previo del combate, revelando ella que todo lo que le dijo en ese momento fue que cuando ganara la llevara a las aguas termales que forman parte del premio para el campeón, cosa que le terminó dando el suficiente coraje al protagonista para poder enfrentarse a su maestro, cosa que pone un tanto nerviosa a Angélica, puesto que le pregunta si acaso van a hacer esas cosas de adultos, a lo que ella le responde con un afirmativo, haciendo que se ponga un tanto más nerviosa Angélica, o celosa, no sé. Pasando de nuevo al combate, Brownstone le dice al prota que sería una falta total de respeto no defenderse, puesto que Rick vino dispuesto a pelear, y carga un super puñetazo que es difícilmente esquivado por el prota, un puñetazo tan fuerte que termina haciendo estruendos en todo el coliseo, notando Kelvin que ese puñetazo fue más poderoso que su ataque de nivel elemental 5, para luego proceder a lanzar un sinfín de estos, que nuevamente el prota a duras penas consigue esquivar, levantando una pantalla de humo a la que cual Brownstone aprovecha para salirle repentinamente, con un buen y bonito piñazo preparado para darle en la cara, cosa que hace preocuparse a Angélica, pero a Ned le dice que no se preocupe, pues Rick está bien, puesto que él usó una magia evasiva para evitar el ataque, siendo lo impresionante aquí que ni siquiera necesitó conjurarla, resultando en el que el prota puede ser capaz de hacer magia instantánea, terminando por decirle a Brownstone que su precisión con la magia es increíble, que ni siquiera él puede usar magia sin conjurarla. Rick le dice que todo esto es gracias a Aliceret y a Miset, diciendo a estos dos que en ese momento Rick se esforzó mucho, añadiendo a Miset que se asustó demasiado cuando vio que la niña vampiro le dio de lleno un ataque mágico a Rick, que en aquella ocasión Rick perdió la mitad de su cuerpo. Pero bueno, Rick hace un ataque de doble equipo donde termina posicionándose en la espalda de Brownstone, para luego intentar hacer una serie de ataques fluidos, pero es detenido fácilmente, dándole un fuerte golpe a Rick que termina haciendo la misma magia evasiva para poder protegerse, luego saltando con unas rocas y posicionándose en el aire, después de intentar atacar por el frente, usando el Air Cushion para poder evadir el siguiente ataque, algo que impresiona a Kelvin, puesto que lo utilizó con los pies, para luego hacer un disparo de aire que impacta de lleno a Brownstone, pero de igual manera no resulta hacerle un daño visible, por lo que llega a la conclusión de que tendrá que atacar más de cerca, pues los ataques de a media distancia no están sirviendo. Tras esto, Logro procede a decirle que realmente se ha hecho más fuerte, y se siente orgulloso de que lo haya hecho con su entrenamiento, pero que esto no hubiera funcionado si no hubiera sido por la fuerza mental y emocional de Rick, cosa que hace pensar al protagonista, puesto que Brownstone no suele mentir cuando hace cumplidos, diciéndole que ya sabe por qué lo entrenó, puesto que Miset se lo contó todo, ya que sabe que él quería a alguien con quien luchar, cosa que molesta un poco a Logro por los chismosos de estos dos. Pero bueno, luego le dice que va a honrar su sueño, y lo mínimo que puede hacer es mostrarle respeto, agradeciéndole todo lo que hizo por él. Pero antes de que la lucha pueda continuar, Brownstone, conmovido por sus palabras, le dice que ya van 2 años desde que Annette lo trajo al castillo, y han pasado tanto tiempo juntos que ya puede considerarse como uno más del grupo, así que es el momento para contarle cómo se originó el grupo de Lauricalcon Fest, cosa que deja impactado al prota, puesto que no se esperaba esto de Logro.